A ver, un ratito. Y el tema que nos toca ver es el mantenimiento de las condiciones de seguridad, ¿no? Mantenimiento de las condiciones de seguridad. Entonces, habíamos visto pues que la primera gran actividad que estamos considerando es evaluar peligros y riesgos, ¿no? Bueno, si hay peligros y riesgos definidos, tenemos que ver en cuáles serían las condiciones de seguridad en las cuales vamos a trabajar. Y para eso tenemos que recurrir a las normas, ¿no? Entonces son las normas las que nos van a decir cuáles son los niveles de ruido, los niveles de radiaciones, los niveles de contaminación ambiental, etcétera, lo que debemos establecer, ¿no? Para que la otra gente trabaje en confianza y seguridad. Pero nosotros sabemos pues que las personas no siempre cumplen con las normas. No es porque no quieran, sino por una serie de condiciones que puedan darse. De repente la norma no ha sido difundida adecuadamente, de repente la norma ha quedado obsoleta. Entonces hay muchas condiciones en las cuales no se cumplen las normas. Y por eso es que existe la necesidad de realizar inspecciones, verificaciones, para ver si se están cumpliendo con las normas, ¿no? Entonces, a estas actividades de inspecciones, verificaciones, registros, y así como las actividades de educación y capacitación, nosotros las vamos a considerar dentro de lo que consideramos mantener condiciones de seguridad. Si nosotros queremos que las condiciones de seguridad se mantengan, tenemos que capacitar a nuestro personal, tenemos que educarlo, tenemos que hacer inspecciones y tenemos que hacer registros. Hemos dividido inspecciones y registros, educación y capacitación, porque en algún momento se habló de que las inspecciones y registros significaban la seguridad por observación, ¿no? La seguridad por observación. Entonces, nosotros teníamos la seguridad por normas, cuando se desarrollan las normas, la seguridad por observación, cuando hacemos inspecciones y registros, cuando vamos al campo a ver cómo se está desarrollando la seguridad, y últimamente se habla de seguridad por cultura cuando se hace educación y capacitación. El tema de educación y capacitación lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora vamos a hablar sobre inspecciones y registros, ¿ya? Pero antes de continuar, quisiera coordinar con ustedes lo siguiente. Nos falta todavía un mes, ¿no? Pero hay que tomar las previsiones, un mes para culminar el curso, el ciclo, pero hay que tomar previsiones para los exámenes finales. ¿Por qué? Porque justamente a nosotros nos correspondía hacer el examen final el viernes 24 de diciembre, ¿no? Pero el 24 de diciembre todos estamos pues preocupados ya en las cosas de Navidad y no va a ser posible prestar la suficiente atención para lo que queremos hacer, va a ser un poco dificultoso, ¿no? Entonces, lo que yo estaba viendo era ese examen final, postergarlo para el lunes 27 de diciembre de 4 a 6 en este horario, ¿no? Pero como veo que ustedes a veces no participan mucho en este horario, tal vez podíamos
considerarlo para el lunes 27 en el horario de 7 a 9 de la noche, ¿ya? Para que puedan participar, ya que las prácticas las hacen en la noche. Si este horario lo hacemos en la noche, podría también ser más fácil para ustedes, ¿no? Para el examen sustitutorio sí no va a haber problemas, porque sería el viernes 7 de enero, ahí ya no hay feriados, ¿de acuerdo? Entonces, lo que le voy a pedir a Luis Paolo Jara, como delegado de nuestro curso, que le envíe una comunicación a los alumnos que están inscritos en el curso, que son un total de 22, ¿no? Que deben estar ahí en el WhatsApp, y les diga que el examen final se estaría programando pues para el 27 de diciembre, el 27 de diciembre, de lunes 27, nos correspondería de a 4 a 6, ¿no? Para tener todo en el orden, pero creo que va a ser más fácil hacerlo de 7 a 9 de la noche, ¿ya? Entonces, Paolo Jara, por favor, comunica esto a todos los estudiantes, ¿no? Si alguien tiene alguna sugerencia, mejor, algo, podría hacerla llegar, ¿no? Pero en principio, por favor, que todos te respondan, que ya han recibido el mensaje, que el examen final sería el lunes 27 de diciembre, ¿no? Y el sustitutorio, el 7 de enero, ahí sí no hay problema, está el día viernes 7 de enero, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces vas coordinando, Paolo, y de repente la próxima semana ya tenemos clarito ese tema de fecha de examen. Ok, gracias. Muy bien. Entonces ahora vamos con el tema que nos toca desarrollar en esta clase, ¿no? ¿Por qué hablamos de mantenimiento de las condiciones de seguridad? Porque en todas las empresas, pues, la palabra mantenimiento significa mantener condiciones operativas, ¿no? De los diferentes sistemas de la empresa. Y existe lo que se denomina el mantenimiento preventivo, que significa invertir en inspecciones, registros, observaciones, de que todo está funcionando bien, ¿no? Y también existe lo que se llama el mantenimiento correctivo. Entonces, muchas veces, cuando la empresa, cuando falla algún sistema, bueno, hay que aplicar correcciones, ¿no? Cuando hay accidentes, enfermedades, hay que aplicar medidas correctivas. Pero esas medidas correctivas van a significar gastos. En cambio, el mantenimiento preventivo ya no va a significar un gasto, sino va a estar dentro de los costos de la empresa porque se pueden prever, ¿no? Entonces, así como la empresa organiza acciones de mantenimiento para mantener la operatividad de sus sistemas, en la seguridad también tenemos que desarrollar actividades de mantenimiento, pero mantenimiento preventivo, ¿no es cierto? Mantenimiento programado para incurrir en gastos cuando fallen los equipos. Entonces, cuando hablamos de mantenimiento de seguridad, estamos hablando de conceptos plenamente entendidos dentro de la empresa, ¿no? Las inspecciones y registros nos van a servir pues para observar cómo es que nos mantenemos dentro de la empresa, verificando que todos estén cumpliendo las normas de seguridad, ¿no? A través de la educación y capacitación, estamos recordándole o enseñándole al personal cuáles son las normas y procedimientos de seguridad que deben atender. Yo he puesto puntos suspensivos porque hay
otras actividades también de mantenimiento de seguridad, ¿no? Por ejemplo, verificación del orden de limpieza, la gestión adecuada de los materiales, la gestión de los residuos, en fin, hay una serie de actividades, pero todo eso se puede integrar a lo que son inspecciones y registros y educación y capacitación. Lo que vamos a hacer nosotros en esta clase es dedicarnos al tema de inspecciones y registros, ¿no? Y este tema está claramente establecido, pues, en las normas de seguridad y salud en el trabajo. El reglamento de la ley dice en su artículo 85, el empleador debe elaborar, establecer y revisar periódicamente procedimientos ¿para qué? Para supervisar y medir y recopilar datos relativos a los resultados de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces ya esto está establecido como una condición básica para mantener las condiciones de seguridad, ¿no? Cuando uno habla de supervisar, medir, observar, no puede pues salir a la empresa a estar mirando de todo, sin ningún norte, sin ninguna indicación, ¿no? Es necesario establecer indicadores, ¿no? Que nos permitan conocer la situación de la seguridad en la empresa. El artículo 86 también dice, ¿no? El empleador debe considerar la posibilidad de recurrir a mediciones cualitativas y cuantitativas. O sea, no solamente son con magnitudes y unidades, sino también a través de la descripción cualitativa de determinadas actividades, ¿no? Está bien hecho, está mal hecho, hay, no hay procedimientos. Y cómo, claro, aquí dice mediciones, yo diría de manera general, ¿en qué se deben basar estas observaciones? En los peligros y riesgos que se hayan identificado, ¿no? Para fortalecer el proceso de evaluación de la empresa y cumplir con el objetivo de la mejora continua en el tema de la seguridad. La Dirección General de Derechos Fundamentales en el Trabajo ejecuta las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre salud y trabajo. ¿Cómo se garantiza el cumplimiento de la normativa? Habíamos dicho pues que desde el punto de vista de la autoridad, ellos hacen la observación, ¿no? Que se conoce como la fiscalización. Pero dentro de la empresa, en el caso de seguridad, los responsables de seguridad hacen la observación que se precisa como supervisión de planes, programas o proyectos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Vamos a ver que para esto se van a usar diversos dispositivos contemplados también en las normas. Habíamos dicho pues que esto se menciona en algunos textos como la seguridad por observación, ¿no? Aquí dice Mitsuako, la seguridad por observación como herramienta de gestión. Acá también hay otra diapositiva en el cual hablan de la seguridad por observación como herramienta de gestión, ¿no? Y la seguridad por observación también le da su carácter científico a la seguridad, ¿no? Porque el método científico, según lo propone la Universidad de Murcia, tiene una serie de procesos, ¿no? Preguntas, hipótesis, experimentación. Pero ¿cómo comienza todo este proceso? Comienza con la observación. Entonces el ingeniero de seguridad tiene que ser un especialista en observación, tiene que saber observar para recoger datos, ¿no? Por eso decimos que la seguridad también es una ciencia. Cuando hablamos de observación, pues,
habíamos comentado que su significado era muy amplio. Observación también puede ser entendido como control, inspección, fiscalización, evaluación, supervisión, monitoreo, ¿no? Cuando se usa el significado de control, generalmente se habla de controlar algunos elementos del proceso, ¿no? Verificar cómo está funcionando alguno de los elementos. Cuando se habla de inspección, es observar ya varios elementos de un proceso, es decir, el proceso como sistema. Si hay algo que está fallando, no es que solamente una parte del sistema esté fallando, sino de repente tiene repercusión en otros elementos. Habíamos manifestado que cuando la observación la hace la autoridad, estamos hablando de fiscalización, ¿no? La observación también se hace con propósitos de evaluación, que significa comparar dos situaciones. Vamos a observar para ver cómo era antes y para ver cómo era ahora. Entonces están evaluando, ¿no? Y el concepto que mejor se adecua, ¿no?, a la seguridad es el concepto de la supervisión. ¿Qué significa supervisión? Autoobservación y autocorrección. Y esto está asociado pues a la cultura de seguridad, la conciencia de seguridad que deberían tener las personas. Es decir, yo no debo esperar que alguien venga a vigilarme para cumplir las normas. Yo mismo debería verificar si estoy o no cumpliendo con las normas de seguridad. Y si algo no funciona de acuerdo a lo previsto, entonces nosotros diremos que no solamente es responsable la persona que dejó de hacer el hecho, ¿no?, sino nosotros también somos responsables. ¿Por qué? Por no haber observado, por no haber supervisado, ¿no? Por ejemplo, uno dice, oye, un profesor dice, vamos a tomar examen a 20 alumnos, ¿no? Si de los 20 alumnos, 1 o 2 salen jalados, bueno, uno podría pensar, pues es la responsabilidad de esos 2 alumnos, porque, bueno, no se han preparado, ¿no? Pero si de los 20 alumnos, 18 salen jalados y solamente 2 salen aprobados con la justa, digamos, entonces el profesor también debería hacer una autoobservación y autocorrección. De repente yo no estoy haciendo bien las cosas. No es solamente problema de los estudiantes, ¿no? Cuando la observación la relacionamos con el concepto de monitoreo, nos estamos refiriendo a observación usando equipos, ¿no?, para mediciones o para tomar muestras. Cualquiera sea el significado que se quiera adoptar, ¿no?, obtener, observar, significa obtener datos. Vamos a mirar qué está pasando para obtener datos, ¿no?, mantener las condiciones de seguridad o mejorarla mediante acciones correctivas. Cualquiera sea el significado, inspección, control, evaluación, supervisión, monitoreo, ¿no?, lo importante es que el ingeniero de seguridad abandone la idea de dirigir la seguridad desde su oficina. Eso no se puede hacer. La seguridad tienes que dirigirla observando en el terreno lo que está sucediendo. No, ya yo soy gerente de seguridad y envío a los técnicos para que vayan a ver cómo están haciéndose las cosas. No. Hay que salir al campo. Entonces la supervisión, la inspección, la observación es una tarea fundamental en el gerente de seguridad, ya que nada sustituye a la propia observación o a la propia experiencia. Evidentemente, los datos que vamos a obtener son sobre condiciones de seguridad, ¿no?
Y lo importante es obtener información sobre las circunstancias variables. ¿Qué cambios están sucediendo en el desarrollo de los procesos? ¿Cuáles son las razones? Observar estos cambios nos va a permitir establecer de manera oportuna la evaluación de los riesgos para establecer recomendaciones adecuadas para su financiación, porque si hay cambios que hacer, eso de todas maneras va a generar un costo, ¿no? ¿Y dónde estaba previsto ese costo? Si son situaciones que se van presentando en el día a día, ¿no? Entonces, el mantenimiento de las condiciones de seguridad las hacemos pues observando, ¿no? A través del control, evaluación, supervisión, monitoreo, que generalmente se establece con el término de inspecciones, ¿no? Evidentemente, no se puede estar en todas partes. Hay que también tener mecanismo para obtener datos de otros departamentos. Por ejemplo, el volumen de ventas. La relación de personal. Si hay personal nuevo, el gerente de seguridad tiene que estar enterado para saber si ese personal nuevo tiene la suficiente capacitación y conocimiento sobre las normas de seguridad. Al ingeniero de seguridad le interesan las nuevas adquisiciones. ¿Por qué? Porque van a significar materia prima, equipos que podrían no estar en condiciones de seguridad. Van a significar flujos monetarios que podrían poner en riesgo la tranquilidad de las actividades empresariales, ¿no? ¿Cuál es la función de estas observaciones? Conocidas como inspecciones. Identificar riesgos anteriormente despreciados. Claro, cuando uno hace el hiper, no logra, digamos, identificar de repente todos los riesgos. O de repente piensa que un riesgo pues no es muy importante y finalmente se demuestra que sí lo es, ¿no? Entonces hay que identificar riesgos anteriormente despreciados, reevaluar la importancia de riesgos conocidos, porque algunos riesgos de repente le hemos dado demasiada importancia y no es así. Evidentemente es que comprobar la eficiencia de los sistemas de seguridad. Hemos puesto normas, letreros, hemos dado cursos de capacitación y esto está funcionando. Otra función de la inspección es estimular la conciencia personal. Esto es necesario remarcarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas empresas, normalmente cuando viene el de seguridad como inspector, un poco que le tienen miedo y lo rechaza, uy, ahí viene el de seguridad, nos va a detener todo el trabajo. Existe una pequeña animadversión acerca del elemento de seguridad. Sin embargo, la presencia del responsable de seguridad debe servir para estimular su cultura de seguridad de la gente. La conciencia de seguridad del personal. Mira, viene uno de seguridad, qué bien que venga para que nos ayude a resolver este problema, sin incrementar los riesgos, ¿no? Y la inspección pues nos permite obtener datos sobre la situación actual. Creo que queda claro la importancia de las inspecciones. Ahí no hay mayores dudas, ¿no? Donde pueden presentarse dudas es sobre la frecuencia de inspecciones. ¿Cada cuánto tiempo voy a hacer inspecciones? ¿Todos los días? ¿A cada hora? Hay algunos factores que van a influir sobre
la frecuencia de las inspecciones, por ejemplo, la inflación. Oye, si la inflación es galopante, las inspecciones tienen que ser más frecuentes. Porque si nos demoramos mucho, esperamos el próximo mes, el costo de reposición puede ser muy alto, ¿no? La obsolescencia y nuevas tecnologías también debería motivarnos a tener mayor frecuencia en las inspecciones. Porque si tenemos equipos obsoletos, la competencia puede tener equipos de alta tecnología, entonces nuestros costos de sustitución van a ser altos, ¿no? Igualmente, las interdependencias económicas. Por ejemplo, si se recorta el suministro de petróleo, de repente tenemos que usar carbón, pero los riesgos asociados al petróleo son diferentes a los riesgos asociados al carbón. Entonces, eso nos va a llevar a una nueva redefinición del estudio de peligros y riesgos, ¿no es cierto? Tenemos también la frecuencia humana, ¿no? Va a ser determinante en el establecimiento de la frecuencia de las inspecciones, ¿no? Si los trabajadores son maduros, tienen cultura de seguridad, de repente las inspecciones pueden ser un poco más largas en el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos confianza, ¿no? Pero si la capacidad y habilidad de los trabajadores requieren de una actualización, entonces las inspecciones tienen que ser más seguidas en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos personal con la suficiente capacidad, ¿no? Cuando hablamos de las frecuencias de inspecciones existen tablas, ¿no? Por ejemplo, se dice que diariamente se debe hacer una inspección de la desconexión de equipos eléctricos, de la orden y limpieza, de la vestimenta de trabajo. Del uso de equipos de protección personal. Diario, claro. Cada vez que el ingeniero de seguridad sale a observar, tiene que estar observando todos estos detalles diariamente, ¿no? Pueden haber inspecciones semanales, por ejemplo, equipos contra incendio, bombas, instalaciones eléctricas, métodos de trabajo, en fin. Pueden haber inspecciones mensuales, luces de emergencia, resguardo de máquinas, temperaturas extremas. Pueden haber frecuencias anuales. Estructura de los edificios, plataforma de cargas, terrenos contiguos, seno de parqueo. Entonces, todos estos elementos hacen que tengamos necesidad de establecer una frecuencia de las inspecciones, ¿no? Pero muchas veces esto no tenemos que inventarlo. ¿Por qué? Porque los fabricantes de equipos, en el manual del equipo nos están informando acerca de la frecuencia de las inspecciones. Por ejemplo, si tú te compras un carro nuevo, el fabricante te da un manual técnico del vehículo, ¿no? Donde te dice cada 5.000 kilómetros cambie de aceite. Esa es la especificación del fabricante. Igualmente, cuando te construyen un edificio, cada 3 meses hago una observación de columnas y vigas. Y tienes que hacerlo. Entonces, ¿de dónde sale la frecuencia de las inspecciones? Generalmente de las especificaciones del fabricante, ¿no? Del fabricante de equipos, del fabricante de las instalaciones. De ahí sale la frecuencia de las inspecciones, ¿no? Las luces de emergencia del vehículo, cada cuánto tiempo se deben cambiar. Claro, muchas veces uno no le da mucha importancia a esto y de repente estás yendo con tu auto, quieres voltear a la derecha, pones tu direccional
Y tú dices, ya pues ya avisé, no, si tu foco de atrás no funciona, nadie te está viendo y puedes ocasionar un choque, ¿no? Entonces, la idea es establecer una frecuencia adecuada de inspección, ¿no? En el campo nuclear de las radiaciones, está ya determinado, por ejemplo, en las normas legales, ¿no? Los equipos de cobalto 60 son equipos que sirven para el tratamiento del cáncer, ¿no? Y dentro de una norma legal, ahí establece la frecuencia de inspecciones diaria, mensual, anual. El elemento que se va a inspeccionar diariamente en clave de la puerta, monitor de visión, láseres, indicador de distancia. Mensualmente tú vas a verificar la constancia de tasa de dosis, simetría del haz, cronómetro y así, ¿no? Ya es establecido. E inclusive no solamente está establecido la frecuencia, sino la tolerancia. En clave de la puerta, tolerancia debe estar funcional, simplemente ahora cierra, ¿no? Monitor de visión funcional, se le dice 2 milímetros de divergencia, ¿no? Indicador de distancia, 2 milímetros. Constancia en tasa de dosis, 2%, simetría de las 3%. Entonces, pues, en el manual del fabricante o en los reglamentos técnicos es donde vienen las frecuencias de las inspecciones que nosotros debemos tener en cuenta. No es necesario inventar, conseguir, desarrollar estas cosas, ¿no? Eso ya viene preparado, digamos, en un documento que se llama declaratoria de fábrica, cuando son construcciones, y manual de especificaciones técnicas, cuando son equipos. Una vez realizada la inspección hay que hacer un informe. El informe es valioso, dice, porque sirve para actualizar el IPER. Claro, ahí va a salir si los riesgos estuvieron bien evaluados o si hay riesgos que anteriormente no fueron evaluados, ¿no? El informe del inspector ayuda a descubrir inusuales pérdidas. Muchas veces hay problemas que no se llegan a descubrir por la facilidad con que las personas pues no cumplen con las normas. Por ejemplo, cuando recién se comenzaron a usar computadoras en los bancos, a veces se perdía el dinero y había gente que se llenaba de plata, ¿no? ¿Cómo? Bueno, esta gente sabía la cantidad de dinero que las personas tenían en el banco. Este señor tiene 20 millones, tiene 10, tiene 15 millones. Y que a él se le pierda pues $1 no significa nada. 20 centavos de dólar no significa nada. Entonces estos iban robando de 20 centavos en 20 centavos de cada cuenta, ¿no? Y al final pues reunían una buena cantidad de dinero. Y la policía comenzaba a investigar, vamos a ver en los basureros, los papeles, y no había forma de encontrar al responsable de esos robos. ¿Por qué razón? Porque, bueno, lo hacían de tal manera pues que era indetectable, ¿no? La historia cuenta que a uno de los primeros ladrones de banco, a través de computadora, la policía lo atrapó. ¿Pero por qué lo atrapó? Porque este señor solito se fue a presentar a la policía. Llegó y dijo, señor, buenos días. Yo sé que hay un desfalco en el banco tal. Ah, bueno, sí, señor, estamos buscando al culpable. Dijo, yo soy culpable. Usted es el culpable, usted se que roba así, yo me he robado el dinero. ¿Y por qué se ha venido a presentar a la policía? Bueno, dijo, porque en realidad yo creo que esa es una operación pues fabulosa, fantástica, y debe ser reconocida. En cambio, a mí nadie me reconocía, nadie me conocía porque soy un trome, por decir,
En cambio, ahora que ustedes divulguen que yo era el ladrón, la gente va a saber que yo soy un experto en estas cosas, ¿no? Entonces él quería que lo reconozcan como un especialista y por eso se presentó a la policía, si no, no lo detectaban, ¿no? El informe de inspección permite seguir cambio en proveedores. Claro, a la hora que tú vas inspeccionando y quién está entregando la materia prima al proveedor A y después quién lo entrega, el proveedor B. Y el proveedor B ha sido evaluado. Permite conocer la efectividad de los sistemas de seguridad, evidentemente, ¿no? Si he colocado pues determinados letreros, equipos, señales y veo que se cumplen, estoy viendo la efectividad, ¿no? El informe de inspección también sirve para estimular y mantener la comunicación con la gerencia. ¿Por qué? Porque el informe no lo hace pues, para tú tenerlo como jefe de seguridad. El informe de inspección lo estás haciendo para informar, ¿no?, a la gerencia. Entonces, eso sirve como un medio de comunicación. De repente el gerente no te puede recibir todos los días para conversar, pero sí va a leer tu informe de inspección, ¿no? El informe de inspección trae información sobre nivel de conocimiento de seguridad de las áreas operativas y también proporciona pues información para los aseguradores. Los que están más interesados en las inspecciones son las compañías de seguros. ¿Por qué? Como habíamos dicho, ellos pues no quieren que hayan accidentes. Porque si hay accidentes, van a tener que desbordar dinero, que es el gasto. Y lo que es peor, van a tener que subir la prima a sus clientes. Y de repente el cliente se va a ir con otro asegurador. Y lo que habíamos mencionado también, pues, el informe de inspección permite conocer el grado de aplicación de las normas de seguridad. ¿La inspección la debo hacer solo? No. La inspección podría hacerse en equipo, ¿no? Por ejemplo, si predominan daños materiales, serán parte del equipo personas especializadas en incendios. Acá puede haber un incendio, a ver, vamos a traer un especialista para que nos ayude a hacer la inspección. Si predomina la responsabilidad civil frente a terceros, parte del grupo de inspección tiene que ser abogados, porque necesitamos resolver temas legales, ¿no? Y evidentemente los funcionarios de las compañías de seguros también deberían participar en la inspección. Podemos invitarlos por el interés que tienen ellos en que no sucedan accidentes, ¿no? Igualmente, dice, son convenientes auditorías externas. Es decir, gente que nada tiene que ver con la empresa, de una manera independiente, podrían darnos una luz, ¿no?, de cómo está el sistema de seguridad que hemos implementado. Hemos dicho pues que las inspecciones nos permiten obtener datos, ¿no?, que son características susceptibles de medición cualitativa o cuantitativa, esto ya lo hemos repetido, características cualitativas que se describen con atributos y modalidades, ejemplo, el precio del extinguidor es alto, la modalidad es alto, el atributo es el precio, ¿no? Pero también podemos describirlo con características cuantitativas, con magnitudes y unidades. El precio del extinguidor es $150. El precio es la magnitud, la unidad es el dólar. Todos estos datos que recogemos no podemos simplemente meterlos a un costal, ¿no? No serviría para nada. Hay que recogerlo de manera adecuada, a través de una matriz de base de datos, que podría ser una fotografía, dibujo, gráfico, figuras, tablas, etc., ¿no? Actualmente, pues, las bases de datos solo se conocen como tablas y figuras, pero acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de una matriz. Unidad de transmisión, subestación, lugar exacto de inspección, números, símbolos,
una serie de características de interés que nosotros podemos recepcionarla sobre una matriz, ¿no? Igualmente, como base de datos tenemos las figuras, el mapa de riesgos, en el cual se ubican pues los principales riesgos que se han encontrado en el hiper. Actualmente ya se usan evidentemente documentos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, en esta matriz ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos que han seleccionado y van a evaluar, ¿no? En cambio, los documentos electrónicos te permiten tener cientos de datos, ¿no? Tú puedes almacenar, evidentemente tienes que saber manejar la computadora, puedes almacenar, por ejemplo, los accidentes del año 2002, ¿no? Y acá vas a tener mayor cantidad de datos, todos interrelacionados, ¿no? La fotografía también se considera como una base de datos, porque en vez de estar tratando de explicar en qué condiciones está trabajando una persona, puedes poner una fotografía o un video, ¿no? Que te permita graficar de la mejor manera la forma de trabajo en este caso, ¿no? ¿Qué son los registros? Los registros son la reunión y evaluación de datos, ¿no? Es la base científica para el planeamiento de actividades que nosotros habíamos considerado como la observación. ¿Cómo organizamos los datos? Los organizamos en registros según la ley. Nosotros habíamos hablado de una base de datos, ¿no? Pero esa base de datos también se puede considerar como un registro, ¿no? Y los datos se organizan según su ley. Por ejemplo, si yo tengo una serie de fotografías, de un viaje que hice de Lima a Tacna, y las tengo todas ahí amontonadas, y si las doy a una persona que no conoce esas zonas, y le digo, organízame las fotos, pues no va a tener dificultades. Por eso es que los registros se hacen con personas experimentadas. ¿Tú has viajado? Sí, a ver, organízame las fotos. Esa persona tiene experiencia y te la va a organizar, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo también nos habla de los registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La obligación que tiene el empleador de manejar esos registros. Cuando hablamos de registros, tenemos que saber algunos criterios para su formulación, ¿no? Evitar duplicidad de esfuerzos en llenado de interpretación, es decir, el registro no se puede preparar cualquiera, ¿no? El registro, a la hora de prepararlo, debe permitir el uso de técnicas modernas de análisis, como el SPSS, ¿no? Que es un software estadístico donde tú metes tus datos y ya te va dando los resultados. El cuidado en el diseño del registro debe ser recompensado, dice, al obtener información más confiable. Y fíjense este otro criterio, generalmente son llenados a mano. Claro, ahora todos los registros son computarizados, ¿no? Más rápido, dicen más rápido, pero ¿quién te da fe de que esa computadora no ha sido manipulada? En cambio, si es una persona la que llena el registro, él sí puede dar fe, ¿no? Oye, voy a pasar lista de los asistentes a la clase, no ya la computadora que llame. Y por alguien puede, pues, manipular la computadora
y ponerse presente cuando no estuvo en la clase. En cambio, cuando es el profesor directamente el que realiza el llamado a la lista de asistencia, entonces pues él puede tranquilamente colocar lo que corresponde a una situación real. Los registros son confidenciales, sobre todo cuando son personales, ¿no? Cualquier registro que se refiera a personas debe tener el carácter confidencial. Habíamos hablado del tipo de información abierta y tipo de información confidencial, ¿no? En este caso, cuando son de personas, tienen que ser confidenciales. ¿Por qué son útiles los registros? Bueno, ya habíamos dicho, porque nos da datos para evaluar problemas y plantear soluciones. Porque nos permite identificar unidades con índices no adecuados. Porque suministra datos para identificar las circunstancias específicas, sobre todo si son repetitivas, ¿no? Oye, todos los días se ha resbalado un trabajador en esa zona. Bueno, algo debe haber mal, pues. Algo hay que corregir. Si todos los días se resbalan los trabajadores, algo tenemos que hacer ahí, ¿no? Proporciona a supervisores y autoridades datos sobre la realidad, ¿no? Cómo estamos ahora, promoviendo el trabajo en conjunto, ¿no? Muy bien, ¿qué tipo de registros se conocen? Esta es la clasificación general, ¿no? Por su vigencia en el tiempo, permanentes y no permanentes. Generalmente los no permanentes son específicos por una tarea determinada y después dejan de circular, ¿no? Por su contenido, podría ser de agentes y materiales, de situaciones especiales, de accidentes, de trabajadores ocupacionalmente expuestos, de visitas. Por su alcance, pues un registro de personas o puede ser un registro de la empresa, ¿no? Lo que sí es importante saber es que hay un registro muy específico y casi obligatorio, que es el diario de operación, ¿no? Es una libreta en la que el supervisor diariamente va anotando todas las ocurrencias. Después las basea, digamos, en una base de datos. Pero inicialmente, él tiene que estar, pues, no puede confiar a la memoria todo lo que está observando. Entonces siempre es importante llevar un diario de operación donde uno vaya anotando todas sus observaciones. Cuando hablamos, pues, de registros en seguridad y salud en el trabajo, la guía técnica de registros en su artículo 17 nos dice que deben haber los siguientes registros: accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales, exámenes médicos, en fin, hay como 12 registros acá, ¿no? ¿Esto qué significaría? Bueno, significa pues que necesitamos una persona que mantenga al día todos esos registros. Nos da una idea de que no estamos usando sistemas computarizados, ¿no? Porque con sistemas computarizados solamente sería registro de seguridad y salud en el trabajo, punto. Nombre de las personas, se cruzan matrices y se van organizando los registros de todo lo que suceda, no solamente de personas, ¿no? El OSA 18000 habla de los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se aplicó en el proyecto de construcción de una planta de etanol, ¿no? El proyecto dice mantuvo el control de los registros para demostrar conformidad con requisitos del sistema de gestión. Para ello se cuenta con ¿qué? Con procedimientos de gestión de la seguridad y el medio ambiente, documentación, control de documentos, registros, ¿no? Es decir, esta actividad de observar y registrar es fundamental
en las empresas, ¿no? Es fundamental en las empresas para poder hacer el mantenimiento de las condiciones de seguridad, es decir, observar, ¿no?, cómo se está llevando la seguridad en la empresa. Vamos a detenernos un momento para hacer la lista de asistencia. Importancia. Nosotros podríamos desarrollar un registro para evaluar tendencias, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que si el día de hoy analizamos lo ocurrido en el pasado, vamos a tener estudios históricos, ¿no? Y con esos estudios históricos podemos hacer una tendencia, o sea, linealizamos los resultados y tenemos una tendencia. Y eso nos podría permitir hacer una proyección probabilística, ¿no? De acá a 4 o 5 años, ¿a dónde vamos a llegar si seguimos ejecutando las mismas actividades? Pero podría haber algún caso en que me interese mejorar esta tendencia o subir esta tendencia, ¿no? ¿Cómo hago para no llegar acá sino llegar a este punto? Bueno, no puedo continuar haciendo las mismas actividades, tendré que hacer una actividad especial que me permita cambiar esta tendencia hacia arriba. Habrán tendencias que quiero cambiar hacia abajo, pero manteniendo las mismas actividades no voy a poder hacerlas. Tengo que proyectar otras actividades para poder bajar la tendencia, ¿no? Por ejemplo, si esta fuera la tendencia de mis ingresos, de mis utilidades, yo digo, quiero mejorar mis utilidades, bueno, entonces tengo que subir la tendencia, bueno. Pero si este sería el registro de accidentes en la empresa, oye, no me interesa aumentar el registro, me interesa disminuir, ¿no? Cambiar la tendencia. ¿Y cómo hago? Tengo que definir actividades que nos permitan, ¿no?, lograr la disminución de esa tendencia. Entonces, estos registros, pues, nos ayudan, mediante un estudio histórico, conocer qué es lo que puede pasar en el futuro, mediante una proyección probabilística, ¿no? ¿Qué es un indicador? Nosotros vamos a definirla como una característica específica de un evento. ¿Cómo está el clima? Muchas nubes, no hay sol, que permite estimar su comportamiento. Si no hay sol, conclusión, va a ser frío. ¿Cómo sabe? Porque hay un indicador, pues hay muchas nubes en el cielo y el sol no va a llegar a la tierra. En seguridad se usan, por ejemplo, indicadores estadísticos que ustedes ya saben manejar, ¿no es cierto? Tasa de frecuencia, tasa de gravedad. Pero también existen indicadores preventivos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estos indicadores estadísticos, ¿qué nos dicen? Lo que ya pasó, pues. Las fallas, los accidentes. Es decir, que la seguridad, pues, no se hizo de manera adecuada. Eso es lo que nos dicen los indicadores estadísticos. Entonces, nosotros en seguridad deberíamos acompañarnos o definir indicadores preventivos de seguridad para evitar que ocurran daños, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunos. Si el orden es un indicador, quiere decir que si hay orden, hay condiciones de seguridad. Si hay limpieza, hay condiciones de seguridad. Pero si observo un almacenamiento incorrecto, condiciones de emergencia. En cualquier momento puede haber un evento no deseado, ¿no? Si observo ausentismo, oye, son condiciones de emergencia. ¿Por qué? Porque la persona que va a reemplazar de repente no tiene la misma capacitación o actitud de la persona que está ausente, ¿no?
Por eso es que nosotros vamos a insistir un poco en los indicadores preventivos. Indicadores de condiciones de seguridad, indicadores de condiciones de emergencia, ¿no? Por ejemplo, si los trabajadores asisten a la capacitación, es un indicador. Pero tú vas a estar tranquilo con esa asistencia. Sí, ¿por qué? Porque me va a mostrar trabajadores que desean aplicarle seguridad, ¿no? Que tienen conocimiento de la seguridad. Pero si observo que en la empresa no existen políticas de seguridad, entonces yo voy a establecer este indicador como condiciones de emergencia. ¿Por qué? Porque si no hay políticas, quiere decir que la gerencia no está comprometida con la seguridad. Si el sistema de agua y desagüe está operativo, todo funciona bien, digamos, estamos en condiciones de seguridad. Pero si el almacenamiento es incorrecto, tal como habíamos mencionado, quiere decir que en cualquier momento podría aún ocurrir un accidente y estaríamos nosotros en condiciones de emergencia. Entonces, esta práctica de desarrollar indicadores preventivos, ustedes deben comenzar a desarrollarla, ¿no? ¿Por qué? Porque la meta de seguridad no es que hayan accidentes, contar muertos, heridos, golpeados, no. La meta es que no hayan accidentes, ¿no es cierto? Lo ideal sería que no hayan eventos no deseados. Por eso es importante saber distinguir los indicadores preventivos, ¿no? Está bien, es necesario los indicadores estadísticos, de acuerdo, pues ya eso va a permitir algunas mediciones, pero más importante serían los indicadores preventivos, ¿no? Acá tenemos dos ejemplos, dos fotografías. Estas personas están caminando hacia allá y el tráfico está en este sentido. Esta señora está caminando hacia allá y el tráfico está en el sentido en el que ella está caminando. Entonces, ¿en qué fotografía se ven condiciones de seguridad y en qué fotografía se ven condiciones de emergencia? Entonces nosotros diríamos que en esta fotografía se ven condiciones de seguridad al caminar por la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo camino así y los vehículos vienen en esta dirección, si algún vehículo falla, se sale de la pista, yo voy a verlo y voy a tener oportunidad de tomar alguna acción, ¿no? Pero si yo camino en el sentido de los vehículos, si alguno de estos vehículos falla y se mete a la vereda, yo no voy a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque no lo he visto. Entonces, hay formas de actuar que nos van indicando preventivamente si estamos en condiciones de seguridad o en condiciones de emergencia, ¿no? Por ejemplo, este señor está haciendo unas reparaciones en su vehículo. Nosotros nos preguntaríamos, ¿está trabajando en condiciones de seguridad o en condiciones de emergencia? La respuesta es obvia, ¿no? Está en condiciones de emergencia porque así no se arreglan los vehículos. Esas maderas se pueden resbalar, se pueden caer y producirle un accidente, ¿no? Entonces, es importante, pues, tener en cuenta los indicadores preventivos, ¿no? Veamos acá lo que dice este señor Juan Carlos Bajo, dice, ¿no? Rojo, los indicadores y la mejora proactiva de la seguridad y la salud laboral. Uno de los conceptos de la nueva gestión empresarial es el establecimiento de indicadores que nos permitan ver la evolución de nuestro sistema de gestión. En materia de salud laboral nos hemos venido apoyando en unos indicadores de resultado. Los denominados índices estadísticos, entre los más usados son índice de frecuencia, índice de incidencia
índice de gravedad. Por esto, dice, aunque los índices podemos considerarlos como indicadores, sin embargo, solo nos dan información sobre los resultados de la acción preventiva de la empresa, ya que realmente lo que pretenden medir y miden es lo que podríamos denominar índice de fracaso de nuestra acción preventiva. Pues la única información que nos dan es cómo evolucionan los accidentes en relación con las zonas trabajadas, el número de trabajadores expuestos o la importancia de los accidentes ocurridos, ¿no? Entonces vemos pues la importancia de definir indicadores preventivos. La Universidad de los Lagos, en Chile, dice evaluación y avance de la gestión preventiva. Entonces, la seguridad básicamente es preventiva, pues, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Dice establecer lugares de trabajo saludables y potenciar el desarrollo de comportamientos seguros. No estar preparados para atender a los que se accidentan. No, es potenciar el desarrollo de comportamientos seguros. No queremos accidentados. De esta manera, dice, contribuimos a la gestión de la universidad hacia la eliminación de la cotización adicional diferenciada. Ellos están entendiendo que observar indicadores preventivos hace que haya menos accidentes. Y eso va en beneficio de la empresa porque van a haber menos eventos no deseados, ¿no? Porque si hay accidentes, como habíamos dicho, la empresa asegurada te sube pues la prima, mayores costos. A eso le llaman cotización adicional diferenciada. En cambio, si no hay accidentes, la empresa puede mantener, digamos, sus tarifas, ¿no? Menores gastos por accidentes. Pacífico también tiene su programa de prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos cobra una especial importancia en la gestión empresarial actual, pues permite reducir o eliminar el índice de accidentes, lo que a su vez incide positivamente en la productividad, ¿no? Entonces, el rol de la seguridad debería ser ese, ¿no? Bueno, uno de los roles. A través de la reducción o eliminación del índice de accidentes de trabajo, incidir positivamente en la productividad, en la rentabilidad de la empresa. En diferentes ambientes se observa pues la necesidad de relacionar la seguridad con la prevención. Es decir, hay que hacer inspecciones, hay que hacer observaciones. Bueno, si hay que identificar eventos no deseados, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero nuestras inspecciones y observaciones deberían ser más frecuentes para desarrollar actividades preventivas, ¿no? Para que los accidentes se sucedan con menor frecuencia. Prevención, dice, ejercicio, 10 mandamientos para prevenir lesiones. En la vida diaria también se recomienda, por ejemplo, la actividad física para prevenir accidentes y lesiones, ¿no? La mala práctica de entrenamiento físico provoca serias consecuencias en el cuerpo. Entonces, mucha gente pues va al gimnasio sin tener una preparación previa, una evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos ahora, que suceden eventos no deseados si no se hace una programación adecuada. Cuando hablamos de la seguridad, podemos decir también de que la seguridad es una noción intuitiva, ¿no?
Habíamos dicho que desde niños nosotros evitamos el riesgo y el peligro. Si paramos un niño de 4 años en el borde de un edificio de 10 pisos, el niño va a llorar, ¿no? Le va a dar miedo acercarse. ¿Por qué? Porque sabe que si se cae algo le va a suceder. Nosotros de manera intuitiva desarrollamos acciones de seguridad. Lo que sucede es que esa intuición la hemos ido perdiendo por comodidad, porque nunca pasa nada. Entonces, para compensar esa pérdida, inventamos la seguridad por normas. Oye, como la gente no se cuida, tenemos que poner las normas pues, para que sepan cómo cuidarse. Pero esto pues no está dando mucho resultado. Ponte el casco, no quiero, me fastidia, me molesta. Ponte la mascarilla, porque yo, porque sí. Entonces hay que hacer seguridad por observación. No solamente poner normas, sino observar, inspeccionar, para ver cómo se están cumpliendo las normas. Y sabemos que eso tampoco puede dar los resultados esperados. Así tú vayas a observar, siempre hay gente que no va a cumplir con las normas. ¿Por qué? Porque nos falta regresar a esa seguridad intuitiva. Y el regreso a esa seguridad intuitiva es lo que algunos llaman, pues, la seguridad, la cultura de seguridad o la conciencia de seguridad, ¿no? Entonces va a ser importante que nosotros retornemos a que la seguridad sea intuitiva en las personas. No necesitamos normas que nos obliguen a actuar un comportamiento seguro. No necesitamos que nos estén vigilando para tener un comportamiento seguro. Necesitamos reglas claras, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente, las normas no garantizan la seguridad, ¿no? Camine por esa línea y se acabó, pero de repente hay un pozo y se cae. Entonces, apagar el piloto automático significa la necesidad de realizar el mantenimiento de las condiciones de seguridad. Y el mantenimiento de las condiciones de seguridad, por un lado, estamos viendo que se realiza pues con la seguridad por observación, ¿no? Monitoreo, fiscalización, inspecciones, supervisión, cualquiera sea el nombre que se le dé, es necesario estar en el terreno y ver por uno mismo si se cumplen o no se cumplen, si se mantienen o no las condiciones de seguridad. Muy bien. Nuevamente, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, este sería el momento para hacerlo. Adelante, por favor. Bueno, entonces vamos a establecer en el Google Docs, ya que ustedes conocen, ¿no?, los ejercicios que permitan aclarar los conceptos que estamos desarrollando. Bueno, parece que tienen algunas dudas para colocar las respuestas. Entonces vamos a hacer el trabajo en forma conjunta, ¿ya? Si estamos preparando el programa de inspección para equipos y vehículos de la empresa, ¿qué documento podría tener como referencia para programar la frecuencia de las inspecciones?
podría ser el registro permanente, ¿no? Pero si no existe un registro permanente, el documento fundamental para establecer la frecuencia de inspecciones de equipos y vehículos sería pues el manual del fabricante, ¿ya? Nada más, ustedes van al manual del fabricante y ahí dice, ¿no? Cada cuánto tiempo se va a hacer el mantenimiento de los equipos, el mantenimiento de los sistemas, ¿ya? A continuación se mencionan 4 indicadores preventivos de seguridad, indicar para cada uno de ellos si son relacionados con condiciones de seguridad o con condiciones de emergencia, sustentando cada caso. Si yo salgo a hacer mi inspección y veo que hay acumulación de residuos sólidos, no me voy a sentar tranquilo, ¿no? Entonces, estas son condiciones de emergencia, ¿no es cierto? Porque en cualquier momento podría producirse un evento no deseado. En cualquier momento se podría producir un evento no deseado. Entonces, esto de acá sería condiciones de emergencia, ¿no? Si vemos que hay señales de seguridad, quiere decir que son condiciones de seguridad, ¿no? Puedo estar tranquilo de alguna manera porque sé que se está ejecutando y cumpliendo la seguridad. Si hay gases en altas concentraciones, hoy eso puede ser peligroso, entonces nosotros estaríamos en condiciones de emergencia. Hay que tomar acciones inmediatamente, ¿no? Porque esto no está bien que hayan gases en altas concentraciones, ¿no? Y si hay botiquín de primeros auxilios, quiere decir que ante una emergencia nosotros podemos actuar. Entonces, esto serían condiciones de seguridad. ¿De acuerdo? Después vemos 2 fotografías. Si reflejan condiciones de seguridad o condiciones de respuesta. Evidentemente, manejar un vehículo hablando por teléfono puede conducirte a un evento no deseado. Entonces, esto sería condiciones de emergencia, ¿no es cierto? Condiciones de emergencia. Y aquí vemos a una persona que está subiendo las escaleras, pero se está agarrando del pasamanos. Entonces sería condiciones de seguridad. Entonces, todo lo que nosotros vayamos observando durante nuestra inspección, podríamos identificarlo como indicador de condiciones de emergencia o de seguridad, ¿no? Acá también nos piden indicadores preventivos de seguridad. Es condiciones de seguridad o condiciones de emergencia. Si los drenajes son adecuados, nosotros podríamos decir que son condiciones de seguridad, son drenajes adecuados, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo esto más grande. Ahí ya está. Si las escaleras tienen escasa iluminación, esto sería condiciones de emergencia, ¿no es cierto? Cuidado, acá alguien se puede caer porque no hay condiciones de seguridad, ¿no? Ventanillas con vidrios rotos, evidentemente son condiciones de emergencia. Estantes y cajones bien colocados son condiciones de seguridad. Entonces, de esa manera, uno pues va identificando a través de una inspección, de una observación en el campo, aquellas condiciones que nos permitan garantizar la seguridad. ¿Es importante la seguridad por observación? Sí.
Son importantes las inspecciones, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener las condiciones de seguridad. ¿Por qué consideramos a los registros como base de datos? Y acá la respuesta sería porque contienen información organizada, ¿no? No es que es un saco, una bolsa donde he metido todo lo que llegue, no, ya un registro de base de datos es organizar la información para su procesamiento, ¿de acuerdo? Entonces, espero que estos ejercicios ayuden pues a comprender la importancia del mantenimiento de la seguridad a través de las inspecciones y el registro adecuado de los datos que se van obteniendo en esas inspecciones. No sé si tienen algún comentario, alguna sugerencia. Muy bien, entonces estaríamos encontrándonos el próximo lunes. Muchas gracias, cuídense, por favor. Profesor, muchas gracias por la clase. Adiós. Profesor, ¿puedo hacer una consulta? Tengo Sí, una duda. adelante. En la última pregunta que dijo sobre por qué de los registros como base de datos, esa base de datos la tiene que hacer un ingeniero de computadora, o sea, para subirla, hacer como, ¿cómo decirlo? Como para subir la No, información más fácilmente. no. El ingeniero de computadoras simplemente hace un programa, ¿no? Ajá, un programa. Pero el que tiene que hacer la estructura de la base de datos es el ingeniero de seguridad, el especialista. Apoyado con uno de... Ah, claro, apoyado con él, ¿no? Porque ustedes podrían hacer una base de datos de evaluación simple, ¿no? Entonces, ahí no van a necesitar computadora. Pero si hacen una base de datos bastante amplia, con muchos datos, sí, de repente van a necesitar un especialista para hacer el programa, ¿no? Pero deben tener en cuenta que cuando hablamos de informática y todas esas cosas, a veces le damos demasiada importancia al de la computadora. Yo he tenido oportunidad de leer un trabajo de investigación sobre cómo hacer juicios a través de la computadora, ¿no? Un juicio penal, civil, cómo enjuiciar a la gente a través de la computadora. Ujú. ¿Y quiénes han hecho el programa? Ingeniero informático, ingeniero matemático y abogados, no hay ninguno. Entonces, ¿con qué criterio de la especialidad los informáticos pueden hacer estas cosas? Ellos saben relacionar datos, pero la importancia de los datos tiene que darla el especialista, ¿no? Y si hablamos de seguridad, un especialista en seguridad experimentado es el que tiene que preparar la base de datos. El informático simplemente es de apoyo. Esa es la concepción, ¿ya? Listo, profesor, muchas gracias. De nada, hasta luego. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Gracias.